¿Sabías que hay alimentos que están envejeciendo tus huesos silenciosamente aunque parezcan saludables? Hay alimentos que aunque parezcan inofensivos, pueden estar envejeciendo tus huesos sin que te des cuenta. Así es, lo que comes puede afectar directamente la salud de tu sistema óseo. ¿Te interesa saber cuáles son y cómo impactan en tu cuerpo? Quédate hasta el final, porque no solo te revelaré los alimentos más dañinos para tus huesos, sino también cómo revertir sus efectos con simples cambios. ¿Listos para descubrirlos? Empecemos. ¿Por qué deberías preocuparte por la salud ósea desde ya? Nuestros huesos son estructuras vivas que se renuevan constantemente. A medida que envejecemos, es natural que perdamos algo de densidad ósea, pero ciertos hábitos alimenticios pueden acelerar este proceso. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que debilita los huesos, aumenta el riesgo de fracturas y limita la movilidad con la edad. Y lo más preocupante es que muchos de estos hábitos los consideramos normales. Por eso es clave saber qué alimentos están jugando en contra de tus huesos. Y ahora mismo te lo revelo. Alcohol. El consumo excesivo de alcohol no solo afecta el hígado o el sistema nervioso, también tiene un impacto directo sobre nuestros huesos. ¿Sabías que puede interferir con la formación del tejido óseo nuevo? Así es, el alcohol reduce la actividad de las células encargadas de formar hueso, los osteoblastos, y al mismo tiempo aumenta la resorción ósea, es decir, la destrucción del hueso viejo, lo que genera un desequilibrio peligroso. Además, el alcohol interfiere con la absorción de calcio en el intestino y puede inhibir la producción de vitamina D activa, ambos elementos fundamentales para mantener una buena densidad ósea. Un estudio del Instituto de Medicina y Calidad, IMQ, reveló que el alcoholismo crónico, especialmente en mujeres mayores y posmenopáusicas, incrementa significativamente el riesgo de desarrollo de osteoporosis y sufrir fracturas. Esto se debe a que durante la menopausia los niveles de estrógeno disminuyen, una hormona clave para la salud ósea, y el consumo de alcohol agrava aún más este proceso natural de debilitamiento óseo. Un riesgo que es especialmente alto en mujeres posmenopáusicas. Las proteínas son fundamentales para la salud, pero un consumo excesivo de proteínas animales, como las de la carne roja, puede afectar negativamente a tus huesos. Estudios, como el publicado en Nutrition Journal, indican que una dieta alta en este tipo de proteínas puede aumentar la acidez en el cuerpo, lo que obliga al organismo a extraer calcio de los huesos para neutralizarla. El resultado, más calcio perdido por la orina y mayor riesgo de pérdida ósea. Este efecto se agrava cuando no se consumen suficientes alimentos ricos en calcio o vegetales que equilibren el pH corporal. El problema no es la carne en sí, sino el desequilibrio en la dieta. Así que no tienes que dejar de comer carne, pero sí es clave moderarla y acompañarla con alimentos que protejan tus huesos. Una dieta variada y balanceada es la mejor defensa contra la pérdida ósea silenciosa. Café en exceso. El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y aunque tiene beneficios, su consumo excesivo puede perjudicar la salud ósea. La cafeína, en grandes cantidades, aumenta la excreción de calcio por la orina, lo que a largo plazo puede debilitar los huesos. Según la revista Remo, este efecto ocurre especialmente durante las primeras horas después de tomarlo. 1 o 2 tazas al día no representan un riesgo, pero consumir más de 3 tazas diarias puede afectar la densidad ósea. El café no es el enemigo, pero el exceso sí. ¿Lo tomas a diario? Más adelante te contaré cómo reducir este impacto sin dejar de disfrutarlo. Bebidas azucaradas y refrescos de cola. Los refrescos de cola contienen ácido fosfórico, un aditivo que puede interferir directamente con la absorción de calcio en los huesos. Este compuesto altera el equilibrio mineral en el organismo, dificultando la formación y el mantenimiento de una estructura ósea fuerte. Además, estas bebidas suelen tener un alto contenido de azúcar, lo que favorece la inflamación y acelera la pérdida de densidad ósea. Un artículo de Mejor con Salud advierte que el consumo frecuente, especialmente más de una vez al día,
puede tener efectos negativos en la salud ósea a largo plazo. Tomarlos ocasionalmente no es grave, pero el exceso sí puede pasarte factura literalmente en tus huesos. Sal en exceso. ¿Sabías que la sal puede hacer que pierdas calcio por la orina? Está oculta en muchos alimentos procesados. El consumo elevado de sal puede aumentar la pérdida de calcio a través de la orina, lo que lleva a una disminución de la densidad ósea. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la ingesta diaria de sal no debería superar los 5 gramos al día, lo que equivale a una cucharadita. Esta cifra incluye toda la sal, la que agregamos en la cocina y la que ya viene en alimentos procesados. Aceites hidrogenados. Los aceites hidrogenados, presentes en muchos alimentos procesados y ultraprocesados, presentes en snack, en margarinas, pueden reducir la absorción de vitamina K, la cual es esencial para la salud ósea. La Universidad de Boston ha demostrado que la hidrogenación de los aceites vegetales disminuye la absorción y el efecto biológico de la vitamina K en los huesos. Recomendaciones para una buena salud ósea. Para mantener huesos fuertes, es fundamental consumir alimentos ricos en calcio, como lácteos, vegetales de hoja verde y frutos secos. Asegurar una ingesta adecuada de vitamina D, ya sea a través de la exposición al sol o por medio de suplementos. Realizar ejercicios regularmente, especialmente actividades que soporten peso. Evitar el consumo excesivo de los alimentos mencionados anteriormente. Y aquí viene otro consejo. La hidratación también importa. Beber suficiente agua ayuda a mantener el equilibrio de minerales que tus huesos necesitan. Ahora que conoces qué alimentos podrían estar dañando tu salud ósea, es momento de hacer pequeños ajustes con gran impacto. Son cambios conscientes en tu dieta. Recuerda, pequeños ajustes pueden tener un gran impacto en tu bienestar a largo plazo. Paso a paso puedes proteger tus huesos para tener una vejez más activa y sin limitaciones. Y si tienes interés en saber si es posible o no curar la osteoporosis, te sugiero ir a ver el video que está apareciendo justo ahora en la pantalla. Si este video te fue útil, dale like, compártelo con quien más lo necesite y suscríbete para recibir más contenido práctico sobre salud y bienestar. Y no olvides activar la campanita porque pronto volveremos con más contenido de utilidad. Hasta la próxima.